Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en una mañana de domingo muy agradable. A la Fundación de Amigos del Museo del Prado por su invitación y, bueno, también quiero dar las gracias, porque supongo que tiene parte de todo esto, al director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos, que supongo que ha querido que esté yo aquí porque el cuadro del que vamos a hablar en realidad procede de Aranjuez. Procede de la iglesia de San Pascual Bailón, un real patronato fundado por Carlos III, aunque el cuadro lleva en el Museo del Prado, como veremos, cerca ya de 200 años. Poco después de la inauguración, el cuadro vino aquí por una serie de peripecias que veremos. Es un cuadro grande, mide casi 3 metros de alto por 1,5 metros largo de ancho. Se pintó al final de la carrera y de la vida de Tiepolo y es realmente una de sus principales o más bellas obras de cuadros de altar que ha pintado, según expresión de Catherine Whistler, que es la máxima especialista en Tiepolo en España y su pintura religiosa. Vemos aquí cómo el cuadro está firmado, dando claridad, digamos, de que es obra suya. Está firmada además en español, Don Juan Bautista Tiepolo, y luego en latín Invenit et Pinsit, o sea, inventó y pintó. Se ha manejado o se ha propuesto, digamos, una colaboración de su hijo Gian Domenico en estas pinturas, pero realmente no hay base para firmarlo y debemos considerar que son obras enteramente autógrafas, aunque por desgracia veremos en una serie de 7 lienzos que ha corrido una suerte bastante problemática. Tiepolo vino a España llamado por Carlos III para tomar parte en la decoración mural del Palacio Real de Madrid, el Palacio Nuevo, que Carlos III empezó a habitar en diciembre de 1764. El 4 de junio, en la mañana del 4 de junio de 1762, llega Tiepolo a España con 2 de sus hijos, Gian Domenico, que había colaborado ya con él largamente, y Lorenzo. Con estos 2 hijos viene aquí con un encargo muy particular, que es decorar la sala más representativa después de la capilla. La decoración mural del Palacio de Madrid empezó en tiempos de Fernando VI, con Corrado V en el espacio sagrado, en la capilla, y luego el salón de baile, también con Carlos III ya hace lo que es la decoración de la escalera principal, Corrado V, que es el actual salón de columnas, puesto que las escaleras en realidad se cambiaron de sitio. Y cuando viene Tiepolo a España, Corrado V ya había regresado a Nápoles, ya no volvería, manteniendo, eso sí, el puesto de primer pintor de cámara, y estando aquí Antonio Rafael Mens, que había venido el año anterior, en septiembre del 61, también a participar con pinturas murales en la decoración del Palacio Real Nuevo, y dando paso luego a otros pintores ya españoles como Francisco Vallejo y Mariano Salvador Maella, que a la postre fueron los que han pintado más bóvedas dentro del piso principal del Palacio Real de Madrid. Venía pues para pintar el espacio más representativo después de la capilla, que era el Salón del Trono, Salón de Embajadores o Salón de Reinos. Ha recibido distintos nombres. Actualmente se le conoce como Salón del Trono, que son ese espacio que he remarcado en azul, donde con 5 balcones asomando a la fachada principal del palacio, en el piso principal y en la zona más noble, digamos, de todo el piso noble. Traía un cuadro de presentación para presentarlo al monarca, con unas medidas que realmente no se corresponden con la longitud que tiene la propia sala, pero adoptando ya los elementos básicos que luego sí que va a llevar a la pintura mural, que firma ya en el año 64 y luego enlazaría con otras obras. Le vemos aquí autorretratado con su hijo Gian Domenico en la escalera principal de Wurzburgo, que es un palacio del príncipe obispo Carl Philipp von Griefes-Klau,
donde también pues, llevaba su boceto para que fuera aprobado por el príncipe obispo, y en un espacio que finalmente también es ligeramente más alargado de lo que es el boceto, el cuadro de presentación, y es una pintura mural 10 años anterior a la que luego hace en el trono, del que emplea ciertos recursos, digamos, compositivos para abordar una superficie que vemos que realmente es descomunal. Son 18 metros de largo por 30 metros, frente a los 11 por 27 que tiene el Salón del Trono, un espacio mucho más longitudinal y más complicado de ver. A diferencia, digamos, de la escalera del Palacio Bávaro, donde realmente a través de las escaleras se tiene una perspectiva importante de todo ese cielo pintado, y también el rellano superior se puede contemplar de diferentes lados y con muy buena iluminación, tanto al este como al oeste, e incluso al norte, que sería la parte que tenemos a nuestras espaldas. Por contra, digamos, en el Palacio Real de Madrid se encontró con un espacio excesivamente alargado, complejo, que, aunque más próximo, digamos, el espectador hacia la pintura, pero realmente difícil de conseguir una imagen global, unificada, digamos, de un solo vistazo. De modo que, tal y como comentaba Ceferino Araujo, que supongo que le conocen, es un pintor que hizo un estudio muy temprano sobre Francisco de Goya, escribía en un artículo publicado en la Ilustración Española Americana: es muy difícil conseguir unidad en una bóveda cilíndrica de tanta extensión, pero puede salvarse los inconvenientes haciendo varios cuadros separados por motivos de arquitectura, como hizo Tibaldi en la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, o como Tiepolo en el Salón de Embajadores del Palacio de Madrid, esparciendo la composición de modo que puede gozarse en 4 o 5 grupos distintos que constituyen cada uno un conjunto. Vemos, pues, ese problema que luego fue motivo de alguna crítica ya tardía en época de Carlos IV, porque es un espacio que luego ha sido muy complicado de fotografiar. Tenemos aquí estas tempranas fotografías de 1871 que ilustran el libro de José Suárez sobre los tesoros artísticos del Palacio Real de Madrid, donde realmente el fotógrafo no sabe muy bien a dónde acudir, ¿no? Por una parte, a la izquierda encontramos lo que el rey veía delante del trono, que es el grupo de Neptuno y Cristóbal Colón como descubridor de América. Y, por otro lado, tenemos a un personaje que porta una bandera con las armas reales de Carlos III, ¿no? Puesto que esta pintura, aparte de la grandeza de la monarquía española, la concreta en el periodo de Carlos III, ¿no? Tendremos que esperar a las fotografías de Laurent para el álbum del Palacio Real de Madrid, Porcelanas, Muebles y Tapices, de 1884, para conseguir realmente una imagen de conjunto a través de 4 fotografías, digamos, porque realmente en una sola se escapaba, digamos, la descripción que la fotografía, digamos, podía o quería pretender. Hemos tenido que esperar a la exposición de Carlos III del año 2016 para conseguir una fotografía de conjunto que ilustró el catálogo, a través de una composición, lógicamente, de conseguir una imagen de todo lo que es la bóveda unida, ¿no? Lo que Laurent fue en cuatro segmentos, se pudo hacer una sola fotografía. Vemos que es un espacio especialmente largo, prolongado, donde la escena principal es la Majestad de España entronizada, flanqueada por 2 estatuas, una representa a Minerva y la otra a Apolo, un Apolo un tanto hercúleo, pero es un Apolo citareo, tiene una cítara, digamos, y la figura, digamos, de Minerva, perdón, que está en el otro lado, en el boceto, en el cuadro de presentación, era un Hércules, digamos, y aquí, digamos, adoptó, por una parte, una diosa del mundo de la fábula, Minerva, y por otra parte, un dios, ¿no? A los pies de esa imagen de España en majestad, con la paz y la justicia ahí besándose a los pies, estaría este monolito, este obelisco, digamos,
que se inspira en una composición suya anterior del año 58 para una decoración que hace en San Petersburgo. Es muy típico en Tiepolo esas vueltas sobre temas, digamos, recursos felices, que él vuelve, digamos, sobre ellos, mejorándolo o reinterpretándolo. No es que sea una comodidad, sino, digamos, dar vueltas a ideas felices que aprovecha y adapta de distinta manera, ¿no? Vemos aquí, digamos, la inscripción de este monolito dedicado a Carlos Magnánimo, ¿no? En el otro extremo encontramos otras escenas, digamos, dentro de ese discurso, digamos, que habla un poco de la majestad de España, con las figuras en estuco de Roberto Michel. Me interesa que se queden con ese nombre. Es un escultor francés que colabora estrechamente con Tiepolo en los frescos de Palacio, y vemos aquí unas divinidades fluviales que recuerdan bastante a las figuras que había en los ángulos de Wurzburgo, de la escalera principal, donde vemos esas figuras recostadas que en la época se les llamaba perezosos. Digamos, aquí digamos, son divinidades fluviales que están también hablando, digamos, de los imperios de ultramar. Frente al trono tenemos este detalle que ya hemos visto en blanco y negro en esa fotografía antigua. Y justo encima del trono tenemos esta figura de un vicio que cae precipitado sobre el trono, desafiando, digamos, a los dioses, igual que previamente había empleado esta misma figura, digamos, este recurso, lo reinterpreta, le da una forma distinta, como ángeles caídos en la escalera del Palacio Arzobispal o Patriarcal de Udine, y, digamos, y luego en esta iglesia, la iglesia con unos frescos desaparecidos penosamente. La charla de hoy va a ser un poco lamentable porque estamos viendo cosas que se han perdido y algunas ni siquiera nos quedan fotografía de ellas. Aquí al menos tenemos esta fotografía antigua, anterior al destrozo que fue durante la Primera Guerra Mundial. Un aeroplano austriaco soltó una bomba sobre la bóveda y la reventó. Esta iglesia está justo al lado de la estación de ferrocarril y a lo mejor el objetivo era ese, pero bueno, erró el objetivo. Vemos este gran logro, esta gran obra, digamos, que es la pintura mural más importante que tenemos en el Palacio Real de Madrid, pero que no siempre, aunque tuvo mucho éxito en época de Carlos III, y lo prueban los encargos posteriores, él venía con este encargo, pero se le hicieron más encargos, pero es ya en época de Carlos IV cuando cae un poco en desgracia, al parecer, y había, por ejemplo, un proyecto de Sabatini de reformar el Salón del Trono, de mediados de los 90, que se interrumpió en el año 98, que finalmente no se llevó a cabo, afortunadamente, pero hubiera supuesto la eliminación de las dos sobrepuertas de Giambattista Tiepolo, las que comunican a ambas saletas, ¿no? No hay que descartar, aunque los autores de este estudio de José Luis Sancho y Raúl Gómez lo descartan, que quizá hubiera a propósito también de haber eliminado la pintura mural de Tiepolo, de la bóveda, y digo que no es de descartar porque esas decisiones para nosotros hoy día incomprensibles se iban a tomar. Una bóveda de Giandomenico en lo que es la cámara oficial fue picada para que Mariano Salvador Maella pintara en el año 97 una apoteosis de Adriano, ¿no? De tal forma que perdimos lo que era un triunfo de Hércules tirado por unos centauros en un carro por otra pintura que a ojos de hoy realmente no se entiende, puesto que hemos perdido un Giandomenico Tiepolo por un Mariano Salvador Maella, ¿no? Otra bóveda importante de Tiepolo, que para lo que vino realmente, es la de la Saleta, es otra alegoría de la monarquía española, pero digamos ya más atemporal, donde combina en la composición final los dos cuadros de presentación que presentó al monarca, que se conservan como muchos bocetos en Estados Unidos. Aquí tenemos ya la obra final de
de Tiepolo, en el Palacio de Madrid, que es la Sala de Guardias, que finaliza en noviembre del 66 y representa la apoteosis de Eneas, ¿no? El cuadro de presentación está en el FOG y el fresco en Palacio, un fresco que ha sufrido por la guerra civil. Cayeron un par de obuses, bueno, cayeron más, pero en la pintura afectaron 2, que vemos realmente que bueno, pues hicieron bastante daño, no en figuras principales, pero bueno, la incuria del tiempo. Los hijos continuaron su actividad pintando varias bóvedas. Se han perdido muchas de ellas, como comento. Había también un ajuno tirado por su carro, había otra decoración chinesca, en fin, se sabe, están documentadas una serie de obras que se han perdido y se salvaguardan estas 2, ¿no? El caso es que finalizada esa pintura mural, esa última pintura mural de noviembre del 66, Tiepolo dirige un escrito al secretario de Hacienda, Miguel de Múzquiz Navarro, pidiendo humildemente, la verdad es que llama la atención, un pintor que vino aquí con 66 años y para entonces tenía 5 más, pues escribiera que se ofrecía al rey para servirle de alguna manera, aun pintando a óleo, en el que ha merecido ocuparme con felicidad en otras cortes. Hoy día, con la perspectiva que tenemos y el conocimiento que tenemos de Tiepolo, claro que ya al final de su carrera pida hacer unas pinturas al óleo, cuando realmente tenemos conocimiento de todo y lo bueno y lo mucho que pintó, pero por otra parte también nos hace pensar en la consagración exclusiva que tuvo aquí en España en época de Carlos III. Pasamos brevemente a lo que es la presentación del cuadro en el museo. El cuadro bueno, ha tenido un éxito tremendo. Hoy día está al final de la enfilada de las salas de pintura del siglo XVIII, de pintura europea del siglo XVIII, y está junto con otras pinturas suyas, también alguna otra más, en la sala 23. El cuadro se registra por vez primera en el 5º catálogo impreso del Prado, que es del año 28, está el del 21, el del 19, el del 21, el del 23, que es en francés, el del 24 y este, que es el 5º, que es el del 28, donde se registra por vez primera el cuadro, que seguramente había sido traído de Aranjuez en el año 26-27, que es cuando un equipo de pintores y escultores de cámara van por los sitios seleccionando obras para el enriquecimiento del Real Museo de Pinturas y Escultura. Volvemos a encontrarlo descrito en el siguiente catálogo, el del año 43, de Pedro de Madrazo, que ya saben que se reedita hasta 1920, y lo vemos de nuevo en el catálogo extenso que se llama de Pedro de Madrazo, donde se nos da ya ciertas particularidades de la pintura y nos la sitúan como procedente del convento de San Pascual, de la iglesia. No creo que alcancen a ver, o tal vez sí, lo que es la página 215, donde bueno, se dice que se pintó para uno de los altares, que luego se trasladó con el resto de las pinturas al interior del convento, que estuvo realmente muy poco tiempo, luego lo veremos más en detalle, lo que es decorando la iglesia, explicaremos un poco los motivos. Y este cuadro en concreto pasó al claustro alto del convento, un San Pedro de Alcántara que veremos pasó a la portería, el cuadro del altar mayor pasó a la escalera, lo cual es bastante lógico porque permite cuadros de mayor altura, la caja de escalera, y el resto de cuadros, como digo, pasó a decorar lo que era el claustro alto del convento. El cuadro ha tenido mucho éxito desde que ha estado aquí en el museo. Encontramos estas fotografías de Lauren, en la de la izquierda montada en un caballete sin el marco, en las otras dos en salas diferentes, por lo que se ve que ha estado permanentemente expuesto. Y luego hasta se han hecho tarjetas postales. Me pasa por la tienda y ahora no hay.
Es verdad que ahora los temas religiosos son más complicados, aunque había una Inmaculada, está la Inmaculada de Murillo, la célebre, pero bueno, es un cuadro que fue muy reproducido. Aquí ilustró, a la izquierda ven una foto de José Lacoste, de un estudio de Elías Tormo sobre la Inmaculada y el arte español. Y luego ha ilustrado en diferentes revistas, en publicaciones periódicas a comienzos del siglo XX. Lo vemos a todo color en La Esfera, luego la Ilustración Española Americana o luego en una revista, un diario católico, ¿no? Aprovechando un poco lo que es el tema de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Luego hay otras pinturas, pasaré más por encima de ellas, que han enriquecido con posterioridad las colecciones del Prado, ¿no? Este es el único boceto que subsiste de unos techos que se encargó el conde Mikhail Vorontsov, canciller del Imperio ruso, para su palacio en San Petersburgo, que se conoce no por los lienzos que se enviaron a San Petersburgo en el año 59, sino por unos grabados que hicieron los propios Tiepolo, que se dedicaron a promocionar a través del grabado calcográfico todo lo que era la producción de la factoría Tiepolo, ¿no? Vemos aquí el grabado de la izquierda, se los he puesto en relación con lo que es con la pintura del trono. Luego este otro, que es la reproducción del que el Prado conserva el boceto, y ese otro de Hércules tirado por un carro, tirado por centauros, del que hizo una reinterpretación para la cámara oficial, digamos, del rey en el Palacio Real de Madrid, y fue sustituida por la pintura mural de Tiepolo. Luego otro cuadro también procedente de San Pascual y que más adelante nos ocuparemos de él, que es el cuadro de la Eucaristía, donde empezamos a ver ya los desaguisados que se hicieron con estos cuadros. Este cuadro es un fragmento del cuadro de altar del que se conocen dos trozos y hay un tercero más perdido, seguramente ya para siempre, donde se le dio un formato cuadrangular cuando el cuadro en origen tenía un remate curvo. Vemos aquí el cuadro en color. A la izquierda un dibujo preparatorio que es una sanguina, que no he podido conseguir buena imagen en color y prefiero poner una buena imagen en blanco y negro. Y nos encontramos con estos tres cuadros que hemos visto hasta ahora, el de la izquierda, que es un boceto para una decoración de San Petersburgo, los otros dos de San Pascual. Todos estos cuadros, más este otro, aparecen registrados en el Inventario General de Objetos Artísticos y Efectos de todas clases existentes en el Real Museo de Pintura y Escultura de Su Majestad, que hasta entonces era patrimonio de la corona, ¿no? Del año 1857. Este cuadro se redescubrió, porque estaba ya inventariado en el 57 y se sabía perfectamente que era un Tiepolo, como tal aparece registrado, pero se redescubrió en los almacenes enrollados por el subdirector del museo, que era en aquella época José Garnelo, el pintor José Garnelo, y se encontró así, con este enorme roto, que luego veremos una foto más detallada, de casi 1 metro de anchura, perdida toda esa pintura, lógicamente. Luego, el resto de obras que han entrado no han entrado ya por colecciones reales, sino por donaciones, legados y adquisiciones. Como este importantísimo, muy relacionado con con el ciclo de San Pascual, puesto que estamos hablando del mismo momento prácticamente. De hecho, el museo, quizá muy optimistamente, lo sitúa hacia 1770, o sea, en los 3 primeros meses del 70, porque Tiepolo murió el 27 de marzo de 1770, pero bueno, realmente sí que se puede situar entre el 67 y el 70, que es cuando está pintando los lienzos de San Pascual. Luego entró por otro legado de un patrono del Prado que murió en el 26, pero el cuadro entró en marzo del año siguiente. Este San Pascual, que era la parte de abajo del cuadro de la visión de San Pascual, que tenemos la imagen del ángel con la custodia, la Eucaristía se llamaba, ahí arriba, y se dieron, vaya por Dios,
Ahora, se dieron noticias en la prensa, en la Esfera, como siempre, muy ilustrado, poniendo en relación lo que es el cuadro del Prado con el cuadro del legado, más el grabado que hizo Gian Domenico Tiepolo del cuadro ya concluido, ¿no? Con la composición invertida. Y alguna otra noticia de la prensa periódica que dice: el tercer lienzo del legado viene a completar en lo posible un cuadro de Tiepolo del que el museo posee de antiguo en la mitad. Ahora podrá reconstruirse idealmente, ya que restaurarlo será difícil, si no imposible, por haberse perdido el tercio derecho de la mitad interior, no se refiere inferior, sale con bastantes erratas, para que vean que las erratas en la prensa ya vienen de antiguo. Y bueno, el conjunto de San Pascual, Bailón, adorando el sacramento, estuvo muy pocos años en el altar mayor del convento de Aranjuez, siendo arrancado violentamente, esto ya es un poco fantasioso, y anuncia un artículo del cual hablaremos más adelante de Sánchez Cantón en el Archivo Español de Arte y de Arqueología. El cuadro sí que se ha podido reconstruir, lo que pasa, el resultado ha sido muy poco estético, porque se mantiene eso más una zona en color marrón, donde incluso, a lo mejor algunos de ustedes, yo lo recuerdo, había el grabado de Gian Domenico Tiepolo para que uno se hiciera la idea global. Hoy día es un cuadro de almacén, porque realmente el resultado es difícil de comprender o que agrade al público en general, porque no dejan de ser más que despojos, igual que para las ruinas clásicas de la antigüedad romana, o el ojo, la retina, está acostumbrado a la ruina. En pintura es verdad que se hace difícil ver un cuadro fragmentado y se te abren las carnes viendo cómo se ha podido llegar a esa situación lamentable. Otro cuadro, también procedente de San Pascual, fue adquirido, digamos, con fondos del legado del conde de Cartagena, y es un ángel con una corona de azucenas que se sabe era parte del cuadro de San José con el niño. Luego lo veremos. Y finalmente este entero, ovalado, uno de los cuadros que estaba a la entrada de la iglesia, en las capillas de los pies, entrando a mano derecha en el lado de la epístola, que fue adquirido a María Bauzá en el año 58. Con estos nos encontramos los cuadros de San Pascual que tiene el museo. En patrimonio ya hablaremos, hay uno más, de San Pedro de Alcántara, ovalado como el San Antonio de Padua. Y la última adquisición en pintura, estoy hablando siempre, que ha hecho el Prado, es un cuadro que viene a completar toda esta obra final de Tiepolo, digamos, de su último periodo, del año 67 al 69, en que fallece 3 meses del año siguiente, que es este cuadro que es de cuando tenía 21 años, que forma parte de la decoración del Palazzo Zenobio de Venecia, con un tema de la reina Zenobia, de ahí viene el asunto de la familia Zenobio, pues la reina Zenobia de Palmira, digamos, ante Aureliano, ¿no? Nos encontramos pues en el museo, este cuadro está expuesto en la misma sala donde está la Inmaculada de Mens, lo que es la producción final del pintor con una de sus primeras producciones, cuando tenía pues eso, 21 años escasos. Volvemos otra vez al cuadro y explicar un poco, digamos, el sentido de la inclusión de esta pintura que ocupaba uno de los altares colaterales del altar mayor de la iglesia de San Pascual. El altar mayor estaba consagrado a San Pascual, que es la advocación de la iglesia, una visión que tuvo, vio a Jesucristo en la Eucaristía. Los temas eucarísticos son muy defendidos por la orden franciscana, el tema de San José en particular por Pedro de Alcántara, que es uno de los reformadores de la rama descalza de los franciscanos, y luego, por supuesto, el cuadro de San Francisco de Asís es lógico, es el que funda la orden, y luego nos encontramos pues, con San Antonio de Padua, que también es un tema recurrente en los sitios franciscanos. San Pedro de Alcántara, pues al fin y al cabo es de la reforma de los descalzos, se debe a él. Y digamos, lo que es la presencia de la Inmaculada es bastante lógico porque la orden franciscana fue firme defensora de
el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Ya saben que este misterio, que ha sido defendido desde la Iglesia primera de Grecia, digamos, vino a Occidente. En España los reyes han sido firmes defensores de la Inmaculada Concepción, que viene a ser que la Beatísima Virgen María, desde el primer momento, del primer instante de su concepción, quedó libre de la mancha del pecado original por privilegio, digamos, de Dios omnipotente, puesto que como Madre de Dios, ya digamos, una cosa que se sabía que iba a ser, estaba prefigurado, digamos, Dios le concedió esa prerrogativa, digamos, de ser concebida sin la mancha de pecado original que todos tenemos a partir del pecado de Eva y, bueno, de Adán, que le acompañó, ¿no? Ese pecado original hace que veamos a esta nueva Eva pisando la serpiente que tiene en la boca una manzana, y es una imagen que quiere representar lo que es un concepto que puede ser vago de representación, que es cómo se representa la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿no? Pues se apoya en varios textos, desde el Cantar de los Cantares, que habla de la tota pulcra sin mácula, digamos, que sería una figura hermosa sin mancha, hasta, digamos, lo que es la visión del Apocalipsis que tuvo San Juan en Patmos, en el que apareció en los cielos una figura portentosa, que era una mujer vestida de luz, que tenía por peana la luna y estaba coronada por estrellas, por 12 estrellas. Esta imagen, digamos, de ver la pureza de María, se ha interpretado especialmente en el barroco. Todos conocemos a las vírgenes de Murillo, pero es que nos podemos hablar de Antoline, de Carreño, de Coello, del propio Rubens. Digamos, es una temática del siglo XVII que se prolonga en el XVIII por que la Casa de Borbón, especialmente Felipe V y luego su hijo Carlos III, también Fernando VI, claro, fueron firmes creyentes en el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Pero, ya digo, no fue hasta Isabel II, con el apoyo del padre Claret y de Sor Patrocinio y de otros reyes de Europa, que presentaron escrito al pontífice de entonces, que era Pío IX, y dictó, digamos, la bula Ineffabilis Deus, me parece que es, que declaró el 8 de diciembre, por eso la Inmaculada se celebra ese día, digamos, el dogma de la religión católica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En España, Carlos III había conseguido también del Papa, de Clemente XIII, en una bula de 8 de noviembre, un mes anterior a lo que luego fue la festividad, de 1760, declararla patrona principal del Reino de España y de las Indias, digamos, lo que es bajo la Inmaculada Concepción, y luego, a raíz del nacimiento del infante don Carlos Clemente, que era el primogénito de los príncipes de Asturias, el 19 de septiembre de 1771, se instituyó la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III bajo la advocación también de la Inmaculada Concepción, y de hecho los colores de la Orden, que es el blanco de la pureza y el azul de la esperanza, que son los colores con los que se suele representar a la Inmaculada Concepción, son los colores de los hábitos, digamos, de esa orden española. Carlos Tiepolo, digamos, había pintado anteriormente el tema de la Inmaculada Concepción mientras estaba en Italia. Tenemos aquí este cuadro que se pintó para la iglesia vicentina de Santa María in Araceli, que está ahora en el Palazzo Chiericati. Lo que hay en la iglesia es una reproducción, y vemos a la izquierda tenemos uno y el otro boceto, que se conoce esta composición ligeramente mayor,
pero bastante más hierática, digamos, de la que al final empleó para España. Pero bueno, realmente los temas, digamos, la forma de abordar ese tema, pues es sota, caballo y rey. Realmente hay una serie de símbolos, no excesivamente descriptivos, como a veces se ve en la pintura barroca, pero sí que son los característicos, ¿no? Vemos aquí, también se sitúa en el mismo momento, en el año 69, esta alegoría de la Inmaculada Concepción, con la presencia tanto del Espíritu Santo como de Dios Padre, que parece que está haciendo, digamos, creando, digamos, esa inmunidad, digamos, ante lo que es el pecado de origen, y aparece la Virgen postrada con otros elementos que son característicos de la Pasión, ¿no? El orbe, digamos, la media luna y la serpiente con la manzana en la boca, ¿no? Es un tema que luego se trató de otra forma, que acabó a la postre triunfando a través del propio Mengs. Tenemos dos cuadros del Prado, este a la izquierda que pintó en Turín y este otro que pintó para Carlos III poco después, ya seguramente ya en España, es sobre una tabla de caoba, es una adquisición que hizo recientemente, bueno, en el 2005 creo, Patrimonio Nacional, había salido del extranjero, y que eran cuadros de la devoción de Carlos III que llevaba de sitio en sitio y lo tenía al lado del cabecero de su cama, ¿no? Junto con este otro de San Antonio de Padua, ¿no? Volvemos a esos temas franciscanos porque ya va a asomar una figura que es la del confesor e inquisidor general, que es Fray Joaquín de Leta, que estuvo detrás de la gestación de este Real Patronato de la Iglesia y Convento de San Pascual, de la reforma de los alcantarinos, puesto que el padre Eleta era un franciscano descalzo, era confesor de Carlos III y tuvo mucho influjo en el monarca. Finalmente, quien se haría con el dominio en época de Carlos III y, por supuesto, también de Carlos IV es Mariano Salvador Maella, que vemos aquí. A la izquierda está el cuadro maravilloso de la Colegiata de San Ildefonso, y luego los dos que pintó para Aranjuez. El central está en la capilla y el de la derecha es una adaptación del que tenía Carlos III en su oratorio, que ocupaba una parte, la parte norte del actual Salón de Baile del Palacio Real de Aranjuez, que Carlos IV transfirió a su propio oratorio en una reforma que hizo Juan de Villanueva. Y finalmente el cuadro, digamos, que culmina, el de la Basílica de San Francisco el Grande, con los dos bocetos que se conocen, el del Prado es la derecha y el de la izquierda es un regalo que se hizo a la comunidad de San Lorenzo del Escorial, y por eso ese cuadro lo tiene el prior en su propia celda. Bueno, finalmente, para que veamos la importancia que tiene el tema de la Inmaculada Concepción en época de Carlos III, es ese retrato que lo hace el propio Maella como gran maestre de su orden, de la real y distinguida orden suya, y luego esta bellísima talla de Manuel Álvarez, el griego, que se hace también para presidir el capítulo en el Palacio de Madrid. Vamos un poco más en detalle de lo que es la pintura de Tiepolo que nos ha convocado hoy. Si se fijan, en los ángulos superiores tiene como unos recuadritos, porque el cuadro ha sido completado y se le ha dado una forma regular. Yo creo que a lo mejor sería el momento de recuperar el formato de origen, ¿no? Que era así, estaba... esto recortado, digamos, lo que han visto antes, son añadidos y el cuadro en origen era así. Bueno, así completo, ¿no? Vemos que el modelo de la Virgen es realmente chocante, y acabaré la charla con una cita de nuestro primer catedrático en Historia del Arte, que es don Elías Tormo, en ese estudio que he citado sobre la Inmaculada Concepción y el arte español, acerca de esta Inmaculada en concreto, que, como digo, emplea un modelo de belleza muy peculiar de Tiepolo, un modelo que había empleado en composiciones coetáneas, ¿no? Vemos ahí el ángel que sostiene la custodia para el cuadro del altar mayor de San Pascual,
y este otro, que es el de Abraham y los tres ángeles, que parecen mellizos de la Virgen, porque realmente ella tiene la cara un poco más ancha, más ovalada, pero realmente es el mismo modelo de belleza, un tipo de belleza andrógina que ha llevado a que este dibujo que está en las colecciones reales británicas, que se considera estudio de Tiepolo, pero realmente es obra autógrafa, lo que pasa es que en el catálogo de Anthony Blanc no conocía la obra de la que deriva, que es el cuadro de Abraham y los tres ángeles, y está como cabeza de mujer, ¿no? Realmente porque es un rostro un poco andrógino, es verdad que los ángeles, según nos dicen, no tienen sexo, ¿no? Y vemos que realmente es un modelo de belleza que se lleva también al retrato, ¿no? Retrato que no sé si a lo mejor es un modelo familiar, y digamos porque es una misma cara ancha, es una cara bonita, pero digamos se mueve dentro de una estética muy semejante, ¿no? Vemos aquí, comparamos las dos cabezas, que realmente yo veo al menos que hay una semejanza, que no resulta disonante, ¿no? Vemos aquí el cuadro del que está sacado el primero y el cuadro del que está sacado el segundo, ¿no? O estos dos cuadros también, donde encontramos un tipo de belleza también muy particular que se mantiene en la familia, porque estos cuadros, aunque el Metropolitan los tiene como Giambattista Tiepolo, últimamente los estudiosos consideran que puedan ser obras de Gian Domenico, ¿no? De hecho, el dibujo que conserva el Prado, Manuel Amena lo catalogó con Gian Domenico justamente estaba antes como Giambattista, aunque a partir de la exposición del año 99 sobre Lorenzo Tiepolo se ha planteado también la posibilidad de que sea un dibujo de Lorenzo, con lo cual ya realmente entramos ya en unos problemas de atribución complejos. Y vemos aquí este cuadro, esta relación la estableció Catherine Whistler, a la que citaré más adelante, porque realmente el modelo de belleza es muy semejante, es prácticamente el mismo modelo de belleza, una cara muy bonita, pero ligeramente displicente, ¿no? Casi como molesta, ciertamente contrariada, ¿no? Es chocante que una imagen de la Virgen se plantee una expresión que es bonita, realmente es un modelo muy bonito, es muy atractivo, pero realmente no parece que lleve a piedad, ¿no? Aquí vemos otros elementos típicos que se asocian a la Inmaculada, a ese concepto vago de la Inmaculada Concepción, donde vemos esa peana, que es el orbe con la media luna, la palmera, que es símbolo de triunfo, también es algo que se asocia a los árboles del paraíso. Vemos, por supuesto, la serpiente con la manzana en la boca, que es otra vez el demonio con la manzana. Un ángel postrándose con una vara de azucenas, que es símbolo de pureza, y un espejo sin mácula, que es un elemento que se asocia mucho a lo que es la Inmaculada Concepción, ¿no? Un espejo sin mácula, ¿no? Sin mancha, la Inmaculada, de ahí viene. Vemos aquí el boceto, un boceto que todos los bocetos permanecieron en la familia Tiepolo. A la muerte del maestro pasó a alguno de sus hijos, pero de inmediato se hizo con ellos Francisco Vallejo, lo cual es chocante. En el inventario de sus bienes, en su testamentaría, los cuadros, cuando los compró Leonardo Chopinot, un diamantista, o Leonardo Supino se le llama en España en la época, se hizo con todos esos bocetos, que eran 6 de los 7 cuadros que había. El único que faltaba, pero tuvo que existir, era el de San Pedro de Alcántara, porque había un ovalado que se le ha perdido la pista de San Antonio de Padua, y los otros que se conservan e iremos viendo a lo largo de la charla, que cada vez queda menos. Vemos aquí dos detalles, digamos, de lo que es la alegoría de la Inmaculada Concepción y el propio cuadro de la Inmaculada que nos ha traído, que a mí siempre me ha recordado al gabinete de porcelana del Palacio Real de Aranjuez, y realmente ven que se parece mucho. Es el dragón, digamos, está mordiendo una rama, mientras que la serpiente, una serpiente un tanto extraña, está mordiendo la manzana,
También tiene su melenita, sus ojitos, esa mirada con el ceño fruncido y esa especie como de hocico que parece un cuernecillo, ¿no? Es verdad que Hugh Honor en el año 60 planteó la posibilidad de que Gian Domenico Tiepolo fuera el que diera los diseños del gabinete de porcelana de Aranjuez. Es una idea que ha seguido Álvaro González Palacios y, por tanto, hay que tenerlo, por esos dos grandes historiadores del arte, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Aunque realmente por tema de fechas no concilia bien, puesto que la llegada de los Tiepolo a España es en junio del 62 y lo que son las paredes del gabinete de porcelana se hacen desde el año 1 hasta el año 3, bueno, 1761 a 1763. Entonces, realmente, la llegada de los Tiepolo estaría a mitad de obra. Entonces, parece raro que dejara su impronta en una obra ya comenzada, ¿no? Como decía, el tema de la Inmaculada y de la decoración de San Pascual es un tema que ha sido tratado por dos grandes historiadores del arte, Francisco Javier Sánchez Cantón, que ya saben fue director de este museo, y por Catherine Wiesler, que hizo su tesis sobre, en el año 84, sobre Giambattista Tiepolo en España y sus obras religiosas, y sus últimas obras religiosas en realidad, con lo cual realmente estaba consagrada a lo que es la serie San Pascual. Los estudios de Tiepolo, digamos, pioneros de Francisco Javier Sánchez Cantón, que justamente por ser pioneros y por arrojar luz a un tema que entonces era absolutamente confuso, pues desliza algunos errores, pero a base de varios artículos puso bastante claridad en el asunto. El primer artículo es del año 27, los Tiepolo de Aranjuez, luego añadió apéndice o apéndice a los Tiepolos de Aranjuez, de página y media, de un artículo sobre los bocetos y dibujos de Tiepolo, y luego el opúsculo que sacó en el año 53 sobre Giambattista Tiepolo o Juan Bautista Tiepolo en España, donde ya, digamos, puso negro sobre blanco ya todo lo que se sabía hasta entonces y había ido averiguando sobre este ciclo tan confuso para San Pascual Bailón. Y luego están los estudios de Catherine Wiesler sobre exactamente lo que es la cosa de San Pascual, la decoración de San Pascual. Exhumó documentación distinta a la que había aportado ya Sánchez Cantón. Luego volvió sobre este tema con otro artículo del año siguiente en el Burlington, el anterior en la revista Apolo. Finalmente, la célebre exposición del año 96 que se dedicó a Tiepolo en Venecia y en Nueva York, conmemorando el tricentenario de su nacimiento, hizo un bonito ensayo sobre la pintura religiosa de Tiepolo y luego las fichas correspondientes sobre dos bocetos y, bueno, y sobre un cuadro de San Pascual. Y un último artículo, digamos, ya analizando lo que es toda la iconografía religiosa, digamos, de esas palas de altar, digamos, de Tiepolo. Como digo, la serie se pintó para la iglesia de San Pascual en el Real Sitio de Aranjuez. Esta es la topografía de Domingo Aguirre, muy interesante. Vemos un detalle de ese enorme grabado compuesto por varias láminas. Y en verde marcado lo que es el convento con su huerta, la parte más grisácea hacia el centro con una parte más oscura que es la iglesia, sería lo que es el convento de iglesia, y enfrente, justo en eje con la fachada de la iglesia, el hospital nuevo que se estaba construyendo entonces, es del 73-76, y me interesa que se queden con ello porque tiene relación o puede tener relación con estos cuadros, o al menos con uno de ellos. Esto es un grabado de esa misma serie de Domingo Aguirre, donde vemos el convento antes de su ampliación posterior al año 57, del siglo XIX hablo, cuando va una comunidad distinta a habitar ese convento y es preciso ampliarlo por el sur, por esta parte de aquí. Aquí lo que es la fachada de la iglesia, que vemos que se construye en un sencillo orden dórico, campeando las armas del rey
con la corona real en lo alto, puesto que esto es un real patronato que se paga a expensas del rey. Y, por lo tanto, el rey es el que dicta y decide sobre eso. Es verdad que puede que condicionado, pero desde luego la decisión última es suya, ¿no? Vemos aquí, esto está en el archivo de Simancas, es la Real Provisión de Carlos III, aprobando la escritura de fundación del convento, que se firma en San Ildefonso porque era verano y estaban siempre en San Ildefonso, el 26 de agosto, cuando en realidad la iglesia había sido bendecida ese mismo año, pero el 16 de mayo, y la primera misa se había dado el 17 de mayo, festividad de San Pascual, que hemos celebrado hace 5 días en Aranjuez, porque se le tiene bastante devoción. Vemos aquí a los dos personajes, además en retrato de él, de la época, que es el cuadro este de Carlos III de cuerpo entero que tenemos depositado por el Museo de Copenhague. Se prestó para la exposición de Carlos III y desde entonces muy generosamente han ido prorrogando el cuadro y bueno, ya les avanzo que cuando se abra el Museo de Colecciones Reales estará presidiendo una de las salas de Carlos III. Y el retrato del padre Leta, pero bueno, idealizado, muy dulcificado. Luego veremos un retrato suyo y veremos una cara surcada de arrugas, muy ascética y una persona con cierto carácter, como veremos. Y por otra parte vemos a la derecha al arquitecto, que es a la derecha en el dibujo de Domingo Servidor, y es un dibujo a pluma de Marcelo Fontón. En Aranjuez es muy gracioso porque en las placas de la calle ponen Marcelo Frontón, debe ser que les hace raro el que se llame Fontón. Pero se llama Fontón, además con tilde, y Luigi Vanvitelli, que es muy interesante porque este Marcelo Fontón, aunque es romano, participó en la Regia de Caserta a las órdenes de Vanvitelli. Es verdad que Vanvitelli era tan gran arquitecto como criticón, y en sus cartas a su hermano le pone verde, la verdad. Decía que siempre estaba malo en la obra, que no pudo contar con él. Habla del diseño captivo, el mal diseño de la iglesia y del convento que había hecho en San Pascual. Un diseño, un convento que se atribuía tradicionalmente a Francesco Sabatini, porque así lo decían autores muy solventes, como Álvarez de Quindos y demás. Pero la cosa tiene su explicación porque veremos que fue apartado de la obra y al final, aunque el diseño fue suyo, hubo algunas ligeras modificaciones. Pero fue Virginia Tovar, en un artículo de 1976, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, donde por fin se dio la documentación de la obra con el contrato firmado por Marcelo Fontón, y ese mismo año se publicaron también las cartas por Franco Stracciulo de las cartas de Vanvitelli que se conservan en la Biblioteca Palatina de Caserta. Vemos aquí uno de los 5 diseños que donó a la Academia de San Lucas de Roma cuando lo hicieron académico en el año 69. Es curioso, no sé si llegan a ver porque no se enteró muy bien de la cosa, porque habla del convento de San Pedro de Alcántara, cuando, no sé si se han fijado, en la Real Provisión de Carlos III se habla del convento de San Pascual. O sea, en ningún momento se llamó de San Pedro de Alcántara, aunque sí era para religiosos franciscanos de la Reforma de San Pedro de Alcántara. Vemos que hay diferencias respecto a la obra final. Se añadieron 2 campanarios que son de la obra primigenia, pero no estaban en los dibujos de Fontón. Aquí vemos otros 4 dibujos, están las 2 plantas, planta principal, la de arriba, y planta baja, que es la que más nos interesa para la iglesia, bastante diferente respecto a lo que se hizo finalmente, al menos la mitad sur. Y luego los cortes longitudinales de las secciones transversal y longitudinal, digamos, de lo que es la iglesia y convento, ¿no? Vemos aquí lo que es la planta y el Marcelo Fontón, firmaditos todos los dibujitos para que no quede duda,
y a pesar de eso pasaron muchísimos años hasta que quedó claro que él había sido el arquitecto que contrató la obra. El 25 de agosto de 1765 es cuando se firma el contrato, pero justo 2 años después, en julio del año 67, hay una carta de Vanvitelli a su hermano en que dice que había sido apartado de la obra por haber maltratado de palabra al padre confesor, que era el que le había dado la obra, o sea, al padre Eleta. Parece ser que los dos eran personajes de cuidado. Aquí le vemos a la izquierda el padre Eleta, con la cara surcada de arrugas y en fin, un personaje muy influyente, pero no tanto, según Catherine Whistler, y por otra parte el aire altivo que parece que tiene Fontón. Y entre medias el bueno de Sabatini, que ya saben que se celebró, creo que fue ya el año pasado, pero como el tiempo ya transcurre de forma tan confusa con la pandemia, pues se celebró el año Sabatini y bueno, vemos aquí el retrato que tiene la Academia de San Lucas, donde al final acabó haciéndose cargo de la obra, aunque dejando, digamos, más que nada las tareas administrativas y quizá algún detalle, pero digamos la realización material fue de Luigi Bernasconi, que era su teniente ayudante, ¿no? Vemos aquí la parte de la iglesia, bueno, quería que vieran la iglesia como la parte sur de las capillas no se parece absolutamente nada como es ahora, puesto que la iglesia es ahora la típica planta jesuítica en la que las capillas que asoman a la nave están comunicadas entre ellas, ¿no? De tal forma que esto no se hizo en modo alguno así. Vemos aquí los altares mayores que están resueltos de forma, o sea, el altar mayor y los dos colaterales que están resueltos de forma muy semejante a como finalmente se hizo. Lo único que cambia es el frontón curvo partido que falta en el central, pero todo lo demás es exactamente idéntico. Se siguió el modelo de Fontón. Hay una primera descripción de la iglesia el año 69, en el primer tomo del Viaje a España que se publica en el año 72. El texto es del 69, pero las anotaciones de Pons son del año 72 y por eso lo que dice en el texto lo tiene que matizar luego en la nota, ¿no? Donde vemos la iglesia y convento de Aranjuez están ya concluidos. Aquella tiene una fachada dórica con columnas y pilastras y una torrecilla a cada lado, esas que les comentaba con campanas, y dentro del mismo orden están puestos los altares. Las pinturas que hay en ellos son, en el altar mayor, San Pascual Bailón. En el colateral del lado del Evangelio, que ya sabes, el lado del Evangelio, según se entra a la iglesia, a mano izquierda, el de la epístola a mano derecha. En el lado del Evangelio, la Concepción. El que sigue, San Josef. En el último está San Pedro de Alcántara y los altares del lado de la epístola hay los siguientes cuadros. Yo es que las gafas son de lejos y de cerca no veo bien con ellas. Y en los altares del lado de la epístola hay los siguientes cuadros. En el primero, San Francisco de Asís. En el último, San Antonio de Padua. Y en el medio un crucifijo en marfil. Todas estas pinturas las ha hecho Juan Bautista Tiepolo. Vemos, pues, que aunque había pintado 7 cuadros, estamos viendo 6, es que había un 7º cuadro que finalmente se acabó descartando por un motivo evidente y que ya he dicho, que es la inclusión, digamos, del Cristo en marfil, que es un Cristo sorprendente, mide 88 centímetros de alto desde la corona de espina a la punta del pie. Es un Cristo enorme, no los hay mayores porque los colmillos no son más grandes, a no ser que sean de mamut. Y apareció en el 2005, en septiembre del 2005, lo tenía guardado la comunidad en clausura, desmontado y protegidos por unos lienzos de lino. Y lo tenían, le daban besos, eso me lo contaba una de las religiosas, pero
lo habían retirado los meses previos a la Guerra Civil porque realmente, como veremos, se acabó asaltando la iglesia y retiraron el Cristo. Y parece ser que ya en el 2005, es verdad que es clausura, debieron ver que la Guerra Civil había acabado y le comentaron al delegado del Real Sitio que tenían ese Cristo y se restauró, realmente estaba bien, lo que había perdido era la cruz, que no la teníamos, se le hizo una en madera de caoba, como se sabe tenía, y se expuso en la muestra de Carlos III, en una de las últimas salas de la exposición, y ha vuelto otra vez al convento, porque al fin y al cabo es un elemento de culto y de mucha devoción para la comunidad de concepcionistas franciscanas. Vemos pues los cuadros de los altares de los pies, a izquierda San Pedro de Alcántara, a la derecha de Giambattista Tiepolo de San Antonio de Padua, con un rostro ahí que la verdad es que cuando uno lo ve al fondo, el testigo del milagro, mi cabeza lo relaciona con los frescos de Goya en San Antonio de la Florida, y el lienzo de San Francisco de San Pedro de Alcántara apareció en el palacio, según testimonio de Sánchez Cantón, enrollado en 1875, desde entonces ha estado en diferentes sitios. Puedo avanzarles que en breve lo vamos a traer a Aranjuez y se va a exponer en la sacristía, frente al lienzo de San Antonio de Padua, y ovalado, pero de Corrado y Acuinto. Vemos aquí el altar en el que estaba encastrado el lienzo, y en el lado de la epístola, San Antonio de Padua, encastrado también en eso que, bueno, esa pintura que hay es moderna y dicen, parece ser de algún preso, porque es verdad que después de la guerra el convento sirvió de presidio. Ha tenido una vida muy turbulenta, la verdad. Vemos aquí cómo el diseño del marco es diseño de Fontón, se parece a los diseños suyos, y tiene un marco, digamos, de palma y de vides, de palma de triunfo, vides eucarístico, y vemos que es un recurso que se emplea también en el altar mayor. Vemos el coro que fue duplicado en 1860 para acoger a la comunidad de concepcionistas franciscanas, y de esa duplicación del coro ha hecho que la iglesia en los pies se vuelva muy penumbrosa y realmente muy luminosa, en cambio, por todo lo que es la parte del altar mayor. Vemos aquí los restos, este es el cuadro que más, bueno, uno de los cuadros que más ha padecido, que es el de San José, que iba encastrado en este marco, en el que luego se hizo una hornacina para albergar esculturas, cuando desaparecieron no este lienzo, sino la sustitución. Vemos aquí unos detalles que ven ahí de los estucos que decoran estos marcos, que se pueden atribuir, aunque la documentación no ha sido localizada, en un arrebato atribucionista, digo que son de Roberto Michel, que años después, es verdad que había trabajado con Tiepolo en el Salón del Trono, trabaja después con Valleu en la capilla del Palacio Real de Aranjuez. Esa documentación sí que está publicada por Virginia Tovar, que como vemos exhumó mucha documentación. Y vemos aquí una cruz de bronce que, muy semejante, veremos, presidía el altar mayor de la iglesia de San Pascual. Vemos aquí el proceso completo. El boceto es quizá el que es más diferente del lienzo final. El cuadro hecho jirones, digamos, el trocito del Prado es el del ángel con la corona de azucenas. Esas cabecitas de querubines están en el Purtol, y el otro cuadro está en Cincinnati, y luego un dibujo que se atribuye al hijo, probablemente, o a lo mejor Gian Domenico, porque podría ser Lorenzo, para un grabado que finalmente no se llegó a realizar y nos sirve para saber cómo era la pintura en origen, ¿no? Vemos aquí
cómo están estos trozos y un cuadro que estuvo circulando en el año 29 por el comercio madrileño, donde se habían unido dos trozos y habían hecho del uno, que finalmente se acabaron separando. Y bueno, el cuadro del Prado, que la verdad es una belleza. Aquí vemos el Cristo en marfil para esta hornacina, que esta sí que es de origen, porque se preparó para contenerlo. Y, en cambio, para este se había encargado aquí un cuadro de San Carlos Borromeo, que finalmente se retiró. No se retiró porque hubiera apoyado a los jesuitas ni nada por el estilo, porque San Carlos Borromeo siempre ha tenido mucha devoción, la orden franciscana por San Carlos Borromeo. Es simplemente que se puso el Cristo en marfil y entonces este cuadro no se llegó a colocar. Hay testimonio publicado por Catherine Whistler de que un San Carlos Borromeo sin marco estaba en el Palacio de Aranjuez y que se trasladó al Hospital de San Carlos en 1778. Y por otra parte tenemos este testimonio de Cándido López y Malta en el que nos habla: se dejó una pequeña sala para capilla de la advocación de San Carlos, representado en un buen lienzo, estamos hablando de una buena pintura, y que yo sepa, en Aranjuez solo han pasado 2 cuadros de San Carlos Borromeo. Uno no es una buena pintura y esta otra de Tiepolo, que realmente lo es. Y, digamos, al final se mudó y se acabó mudando por el Patriarca San José, que pienso si acaso era uno de los cuadros de Tiepolo retirados. Esto es lo que queda del cuadro. No, el otro cuadro está en Detroit, me he equivocado, el de San José. Este está en Cincinnati y es lo único que queda del cuadro. El resto se ha perdido. Y nos encontramos ahora con los cuadros del altar mayor. Voy a ser un poco más rápido porque me parece que estoy excediendo el tiempo. Donde he hecho una composición la central no es muy creíble, pero no sé convertir formas curvas en formas rectas, y en cambio los otros vemos ahí los altares colaterales, vemos tanto el cuadro de la Inmaculada Concepción como el de San Francisco de Asís, encastrados, como estuvieron así desde el año 70 hasta el año 75, que a mediados se retiraron, se les encargaron unos marcos y se pasaron al interior del convento. Se sustituyeron por unos cuadros que ahora veremos. Aquí vemos esta parte superior con la guirnalda de flores y clavos romanos, es de Roberto Michel. Lo del interior es un horror de tiempo que no se puede precisar. Y vemos aquí el boceto del cuadro y cómo finalmente le dio un ligero contraposto en la composición final. El grabado que se llegó a hacer es la única estampa conocida de ese grabado. Y para el otro cuadro, digamos, estaría el San Francisco de Asís. Vemos aquí el boceto, aquí con la forma original, aquí de cómo se encontró el cuadro y aquí como otra fotografía que se ve mejor, en el que vemos cómo apareció esta fotografía. La publicó como primicia Sánchez Cantón en su tesis doctoral del año 1916. Aquí, bueno, un cuadro de Piazzetta, que yo creo que tiene mucha relación en ese poderoso brazo con el que finalmente adopta a Tiepolo en la composición de su cuadro, porque aquí volvemos al cuadro de Tiepolo del año 33 en la iglesia de Santa María in Araceli, que hacía pandan, digamos, con el de Piazzetta y el de Tiepolo. Y el cuadro del altar mayor lo tenemos aquí en boceto, los restos y el grabado de Giovanni Domenico Tiepolo del cuadro de su padre, donde dice claramente que lo pintó su padre. En el viaje de España, la segunda edición, que es del año 76, se especifica este cambio, ¿no? También son de jaspes y broces 2 adornos que han puesto los altares, en fin. Y bueno, vamos, las pinturas para los altares las hizo Juan Bautista Tiepolo, pero se quitaron y distribuyeron en el convento.
En lugar de ella se puso en el altar mayor una escena del Caballero Mens, en el que está San Pascual de rodillas, en una aparición de gloria con muchos ángeles, y uno de los cuales se presenta la custodia, en el que se ve el Santísimo Sacramento. La concepción del altar del lado del Evangelio es de Francisco Valleu, y todas las demás son de Mariano Salvador Maella. Vemos aquí el cuadro de la tabla de Tiepolo, de Mens, que sustituyó el lienzo de Tiepolo, el grabado invertido, como era la composición, y los restos de pintura que tenemos de esa pintura perdida, digamos. Vemos aquí cómo era el altar a través de un grabado popular, que es muy interesante porque vemos los remates del frontón curvo que se han perdido, la cruz de bronce, las figuras de estuco de Roberto Michel seguramente, y digamos, y lo que es el remate curvo de la tabla de Mens, que se intentó arrancar, y vemos aquí, digamos, en este otro grabado popular, cómo al parecer había una viga y unos querubines, pero bueno, al parecer, porque el grabado realmente es un pálido reflejo de lo que es la tabla, ¿no? Con la custodia, ¿no? Volvemos otra vez a los cuadros que había. Vemos aquí esta Inmaculada Concepción, que se conoce a través de un grabado de su hermano Ramón, y por una copia que Torrijos tiene como original de Valleu, pero es una copia muy mala, y cómo haría contraste, digamos, lo que es la Inmaculada de Tiepolo con la de Valleu, que solo conocemos a través de copias. Luego, para el altar de la epístola, tenemos estos dos estudios de Mariano Salvador Maella, un dibujo de la Real Biblioteca, con esa forma de remate curiosa, que también se ve en el boceto, que es muy murillesco, por otra parte. Vemos aquí un dibujo del año 55, cuando se va a preparar la iglesia para la comunidad de concepcionistas franciscanas, y nos interesa porque vemos cómo se mantenían las mismas advocaciones, porque al fin y al cabo, cuando se decidió sustituir, medio año después de colocados los cuadros, los que tenían que pintar Mens, Valleu y Maella, se dijeron que se mantenían los mismos santos y los mismos misterios, con lo cual hace pensar que se obedece más a un cambio estético que a una interpretación incorrecta de los asuntos sagrados, ¿no? Y vemos que realmente las mismas advocaciones que tenía los cuadros de Tiepolo lo van a tener los seguidores de Mens y sus seguidores. Aquí vemos un dibujo de Mariano Salvador Maella con este cuadro que ha entrado recientemente en el museo, todavía no se ha expuesto, esta foto me la ha pasado el Prado, del legado Luna, que es un boceto que bueno, ya se conocía, pero bueno, aquí lo puedo dar ya con número de inventario. Y luego tenemos esta otra noticia, digamos, de que Mariano Salvador Maella, aparte, pintó una cena para el testero del refectorio, que sería la pared norte, que sería este cuadro que tenemos en la capilla de Aranjuez, y luego tenemos los cuadros que pintó para los ángulos del claustro Valleu, ¿no? De estos cuadros solo se conserva un dibujo de la Virgen Anunciada aquí en el Prado, un grabado de Fernando Selma de un cuadro desaparecido de la adoración de los pastores, y los dos bocetos de la Ascensión y la Pentecostés, que están también aquí en el Prado, ¿no? Y esto, que es el único fragmento que se conserva de los cuadros del claustro de San Pascual, que está aquí en el museo. Esta es la foto que me han pasado, y que, bueno, estaba como una resurrección del Señor, lo cual, faltando toda la parte de abajo, pues era una posibilidad, pero bueno, se trata de la Ascensión. Luego había ya, con esto acabo, ya un último cuadro de Francisco Valleu en el coro, en el antepecho del coro, ¿no? Una Nuestra Señora con el Niño Dios colocada en el antepecho del coro. Tengo para mí, esto es una cosa que planteo aquí ahora como novedad, que probablemente fuera esta Virgen que se conocía hasta hace poco a través de este grabado de Ramón Valleu, porque muestra unas similitudes
de belleza, digamos, muy semejantes a la Inmaculada que sustituyó a la de Tiepolo, ¿no? Y es un cuadro que publicó Ismael Gutiérrez Pastor en el año 88 y se expuso en el año 96 y creo yo que puede proceder también de esa diáspora de cuadros que ha habido en San Pascual, un convento que, ya digo, la comunidad de origen fue exclaustrada en el año 36, en época de Mendizábal, luego volvió en el año 45 una comunidad de misioneros que en el año 52, en el año 45 se volvió a dar culto, en el año 52 volvió una comunidad de misioneros que en el año 54, con la revolución de la Vicalvarada, abandonó también el convento y finalmente en el año 57 la comunidad actual, la de concepcionistas franciscanas de Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, fue la que ocupó el templo y ya ha permanecido, digamos, hasta hoy, ¿no? Y bueno, nos encontramos que, bueno, igual que los cuadros de Tiepolo han sufrido mucho, peor destino han tenido todos los cuadros de los discípulos de Mengs. Y quiero terminar esta charla con dos referencias. Una es de Ceán Bermúdez, que parece que estaba en el ajo, pero no quiso decir realmente cuál era el motivo, en el que dice que la sustitución fue por motivos que no degradan su mérito y opinión. Con lo cual, ya digo, por una parte Sánchez Cantón lo atribuye al padre Eleta, por otra parte Catherine Whistler no le otorga ese poder al religioso y piensa más que es una decisión personal del monarca y del gusto que tenía por la imagen religiosa, que al final lo que triunfa son las imágenes del clasicismo boloñés y reinterpretado a través de Antonio Rafael Mengs y los suyos. Y luego, por otra parte, una cita de Tormo, del año 14, dice que si hemos de buscar la Inmaculada del tiempo de Carlos III, no cabe duda en que no hay otra que tenga derecho a mejor a representar la época que la espléndida como cuadro y extrañísima como creación cristiana, pues devota no puede parecer a los ojos españoles, que Tiepolo Padre, Juan Bautista Tiepolo, conserva en nuestro museo. Muchas gracias.